La tarjeta de regalo cayó entre nosotros con un suave clic de plástico. Por un segundo pensé que Mónica Reed la había puesto sobre la mesa por error. Luego cruzó las manos, me dedicó la misma sonrisa tranquila que usaba durante los despidos y dijo: «Esto reemplaza la bonificación por rendimiento que discutimos en tu evaluación». Miré fijamente la tarjeta plateada, $20. Mi bonificación aprobada había sido de 75.000. La sala de conferencias se sentía más fría que un momento antes. Las paredes de cristal se habían puesto en modo de privacidad, convirtiendo el resto de Harbour Line Commerce Systems en una mancha borrosa de formas en movimiento. Mónica estaba sentada frente a mí, con un traje azul marino, perfectamente serena. Un paquete de documentos impresos descansaba junto a su codo. Mi nombre es Natalie Brooks. Tenía 42 años y había pasado 4 años como la arquitecta principal de sistemas de Arbor Line. Yo había construido PulseGrid, el motor de precios detrás de casi todos los contratos importantes que la compañía había ganado durante ese tiempo. PulseGrid ayudaba a los grandes minoristas a detectar márgenes débiles, ajustar precios y reaccionar ante la competencia en cuestión de minutos. Había reducido los costos de procesamiento, mejorado las renovaciones y rescatado a Harbour Line de varias y dolorosas penalizaciones de clientes. La junta directiva había aprobado mi bonificación después de que el sistema arrojara resultados muy por encima de sus objetivos. Ahora, Recursos Humanos la estaba reemplazando con dinero suficiente para un almuerzo. Mónica empujó la tarjeta hacia mí. La compañía ha reclasificado la compensación debido a las prioridades de fin de trimestre. ¿Reclasificado? Repetí. Era discrecional. No es así como se describió en la aprobación firmada. Su sonrisa se tensó. Una pantalla en la pared cobró vida. Graham Pike, el director ejecutivo de Arbor Line, apareció desde su oficina. Se inclinó hacia la cámara, como si se uniera a nosotros para una charla amistosa. Natalie, dijo, entiendo que esto es decepcionante. Miré su rostro y luego la tarjeta de regalo. Decepcionante es una forma de decirlo. Ignoró mi comentario. Tu trabajo es valorado. Nadie está cuestionando tu contribución, pero el liderazgo requiere flexibilidad, especialmente de las personas de alto rango. Ese era el tipo de frase favorita de Graham. Sonaba respetuosa hasta que notabas la amenaza que contenía. Mónica abrió el paquete de documentos. También necesitamos que firmes un acuse de recibo actualizado sobre la propiedad intelectual. Es un trámite estándar. Giró las páginas hacia mí. No toqué el bolígrafo. El documento era mucho más amplio que cualquier cosa que hubiera firmado antes. Afirmaba que Arbor Line era propietaria de cada versión de PulseGrid, incluido el sistema central que yo había creado antes de unirme a la compañía. Sentí como la humillación se endurecía y se convertía en concentración. No solo se estaban llevando el dinero, sino que intentaban limpiar el registro de propiedad. En la misma reunión. Cerré el paquete. Necesitaré la decisión sobre la bonificación por escrito, dije. También quiero el archivo de compensación, la aprobación de la Junta y la base legal para este cambio. El rostro de Mónica perdió parte de su calidez. Esta no es una reunión hostil. Entonces la documentación no debería ser un problema. Graham soltó una pequeña risa. No convirtamos un asunto de reconocimiento en algo más grande. Lo miré a los ojos en la pantalla. Estoy de acuerdo. Esa respuesta pareció satisfacerlo. No debería haberlo hecho. Mónica señaló con el dedo el formulario sin firmar. ¿Te estás negando? Me niego a firmar hasta que mi abogada lo revise. La sala quedó en silencio. Graham se reclinó en su silla. Ese tipo de respuesta puede afectar la forma en que la gente ve tu futuro aquí. Ahí estaba, la amenaza limpia, pulida e inconfundible. Deslicé la tarjeta de regalo de vuelta hacia Mónica. Por favor, incluye esa declaración en el registro escrito. Por primera vez pareció insegura. La reunión terminó 9 minutos después. Nadie levantó la voz. No fue necesario. Mis manos estaban firmes, pero mi pecho ardía.
Había faltado a cumpleaños, cancelado vacaciones y respondido a llamadas de emergencia a las 3 de la mañana por personas que acababan de tasar mi lealtad en exactamente $20. Al salir al pasillo, abrí la aprobación de la compensación en mi teléfono. La había leído muchas veces, pero de repente una línea importaba más que todos los insultos de esa sala. El pago de $75.000 vencía a medianoche. No era solo una bonificación, era el monto exacto de la compra en la opción, aprobada por la Junta de Arborline, para adquirir el código central de Pulse Grid de mi compañía, NBlockWorks. Hasta que ese pago se hiciera efectivo, Arborline solo tenía una licencia exclusiva. A medianoche la opción expiraba. La tarjeta de regalo no contaba. Caminé de regreso a mi oficina mientras la gente me sonreía a través del cristal, sin saber que la ventaja más valiosa de Arborline estaba a 6 horas de volver por completo a su propietaria legal. Por primera vez en años, dejé de pensar como su empleada. Empecé a pensar como la mujer que era dueña del código. Cerré la puerta de mi oficina y bajé las persianas. Solo entonces me permití respirar. Mis manos estaban firmes, pero el resto de mí se sentía vacío. Había faltado a cumpleaños, cancelado vacaciones y respondido a llamadas de emergencia a las 3 de la mañana por personas que acababan de tasar mi lealtad en $20. Durante 18 meses, Pulse Grid había controlado mi vida. Dormía con mi portátil abierto a mi lado. Cuando el sistema de precios de un cliente de supermercados falló durante un fin de semana festivo, me quedé despierta 31 horas arreglándolo. Cuando Arborline casi incumple un plazo de servicio que podría haber costado millones, reconstruí el proceso dañado antes del amanecer. Graham me había llamado indispensable. Mónica me había llamado una líder modelo. La Junta había llamado a Pulse Grid el motor del futuro de Arborline. Pero cuando llegó el momento de honrar el acuerdo, llamaron al pago discrecional. Los $75.000 importaban, pero no solo por la cantidad. Era la prueba de que la compañía finalmente reconocía lo que yo había construido. Graham había prometido que una vez que se cerrara la compra, me convertiría en jefa de estrategia de plataforma. Había rechazado 2 ofertas externas porque le creí. Ahora, la promoción había desaparecido en un lenguaje vago sobre oportunidades futuras, y Recursos Humanos me había puesto un formulario de propiedad delante como si fuera una firma de rutina. Abrí el gabinete con llave detrás de mi escritorio y saqué una delgada carpeta negra. 4 años antes de que Arborline me contratara, yo había construido la primera versión de Pulse Grid a través de mi pequeña empresa, NBlockWorks. Comenzó como una herramienta para minoristas independientes. Arborline quería la tecnología, pero no tenía el dinero para comprarla directamente. Así que la Junta aprobó una licencia exclusiva y limitada. El acuerdo era simple. Arborline podía usar el motor central, conectarlo a los sistemas de los clientes y vender servicios construidos a su alrededor. La compañía no podía afirmar que había creado el código original. No podía transferir el motor a otro propietario, y no podía mantener los derechos exclusivos para siempre sin completar la opción de compra. El precio de la opción era de $75.000. El pago tenía que llegar antes de la fecha límite y registrarse como pago por la adquisición, no como un regalo, no como un reconocimiento, no como una promesa futura. Abrí el contrato digital y leí la cláusula de nuevo. Luego revisé las actas de la Junta, el aviso de licencia anual y la aprobación de la compensación. Los documentos coincidían. Fue entonces cuando busqué en mi correo electrónico el nombre de Mónica y las palabras clasificación de bonificación. Apareció una cadena de correos de 3 semanas antes. Mónica le había escrito a Finanzas que el pago debía tratarse como una compensación discrecional para que pudiera ser eliminado del trimestre. El director financiero Owen Price respondió menos de 20 minutos después: este monto puede estar conectado a la opción de propiedad intelectual de Pulse Grid. Se recomienda una revisión legal antes de cualquier cambio. Graham respondió desde su teléfono: procedan con la alternativa de reconocimiento. Podemos encargarnos del papeleo después. Leí esa línea 3 veces. Les habían advertido. Sabían que el pago afectaba un acuerdo de propiedad. Simplemente creyeron que podían cancelarlo, presionarme para firmar un nuevo formulario y arreglar el registro después de la fecha límite.
La traición ya no era un malentendido. Era un plan construido sobre la creencia de que yo sería demasiado leal, demasiado sorprendida o demasiado asustada para resistirme. A las 6:42 de la tarde, llamé a mi abogada, Priya Chow. Necesito que revises un acuerdo de opción esta noche, dije. ¿Qué tan urgente? Es que vence a medianoche. Le envié los registros del código original, las actas de la Junta, la licencia firmada, la aprobación de la compensación, el paquete de recursos humanos y la cadena de correos. También copié todo a un archivo personal seguro, usando solo documentos que legalmente tenía derecho a conservar. Luego me quedé en mi escritorio. Fuera de mi oficina, el edificio se fue vaciando lentamente. Las luces se apagaron en toda la planta. En algún lugar cerca de la recepción, alguien se rió mientras las puertas del ascensor se cerraban. A las 11:58 Priya llamó. Lo he leído, dijo. No firmes nada. No aceptes un pago de reemplazo. Deja que el plazo venza. Miré la tarjeta de regalo de $20 que Mónica había dejado dentro del paquete. A medianoche el reloj de mi portátil cambió. La opción de Arborline expiró sin pago ni prórroga alguna. Y con una sola decisión, destinada a ahorrar $74.980, renunciaron al control exclusivo de una tecnología que valía millones. A la mañana siguiente Priya llamó antes de que hubiera terminado mi primer café. No envíes nada todavía, dijo. Quiero explicarte lo que cambió a medianoche. Cerré la puerta de mi oficina y abrí el contrato en mi segunda pantalla. Priya habló lentamente sabiendo que yo necesitaba la ley en un lenguaje sencillo, no teatro legal. Harbour Line no perdió el acceso a los sistemas de clientes actuales de la noche a la mañana. El acuerdo les da un corto periodo de estabilidad, para que los clientes existentes no se vean perjudicados, pero la opción de compra exclusiva está muerta. No pueden afirmar que son dueños de Pulse Grid. No pueden prometer a nuevos clientes acceso exclusivo y no pueden recibir versiones futuras a menos que apruebes una nueva licencia. Miré la línea en la pantalla. Así que puedo licenciarlo en otro lugar. Sí, dijo, incluso a competidores directos. Las palabras eran simples, pero cambiaron la forma de la habitación a mi alrededor. Durante 4 años, Harbour Line había actuado como si Pulse Grid les perteneciera, simplemente porque eran la compañía más grande. Sus presentaciones de ventas lo llamaban nuestro motor patentado. Graham lo usaba en reuniones con inversores. Los líderes de producto se atribuían el mérito de características que no podían explicar. Pero el tamaño no creaba propiedad. Los documentos sí. Priya y yo pasamos la mañana probando cada parte del registro. No dependíamos de una sola cláusula inteligente. El historial del código fuente original demostraba que yo había construido el motor central meses antes de unirme a Arborline. Los archivos más antiguos estaban en un repositorio privado registrado a nombre de NBlogic Works. Las actas de la Junta nombraban a mi empresa como la propietaria. La solicitud de patente me listaba a mí como la inventora. Los ingenieros de Arborline habían construido cosas útiles alrededor de Pulse Grid. Eran dueños de los paneles de control, los conectores de clientes y las herramientas internas creadas en tiempo de la empresa. Nunca había disputado eso. Pero el motor debajo de esas capas era mío. También tenía 4 avisos de licencia anuales firmados por Graham y Owen. Cada aviso confirmaba la misma división. Harbour Line había reconocido mi propiedad cada año, hasta el momento en que Recursos Humanos intentó reescribirla con una firma apresurada. Esa distinción importaba, porque Pulse Grid no era solo otra pieza de software. Los grandes minoristas lo usaban para comparar miles de cambios de precios a la vez. Detectaba fugas de margen que los equipos humanos a menudo pasaban por alto. Mostraba cuando una promoción parecía rentable, pero en realidad perdería dinero después de los costos de envío, los descuentos y los proveedores. Un cliente podía ajustar una campaña nacional en minutos, en lugar de esperar días a que los analistas reconstruyeran hojas de cálculo. El equipo de ventas de Arborline había construido su historia de crecimiento en torno a ser la única compañía con acceso a ese motor, y ahora ya no lo era. 2 empresas se me habían acercado antes, Brickforge Analytics y Redstone Retail Labs.
Ambas habían ofrecido una cantidad de dinero seria para licenciar PulseGrid. Me había negado porque Arborline tenía el derecho exclusivo y porque creía que Graham tenía la intención de completar la compra honestamente. Ahora, esa restricción había desaparecido. Mi primer instinto fue llamar a ambas empresas antes de que Arborline pudiera reaccionar. Priya me detuvo. Todavía no, dijo. Seguimos el acuerdo a la perfección. Sin atajos. El contrato requería una notificación formal de vencimiento y un periodo de estabilidad para los clientes actuales. Redacté la notificación con Priya, adjunté la cláusula relevante y la envié a Graham, Mónica, Owen y al asesor legal general de Arborline. El mensaje era simple. La opción de compra había expirado sin pago. La licencia exclusiva de Arborline había terminado. Los sistemas existentes continuarían bajo los términos de estabilidad temporal. Cualquier nuevo uso, venta, actualización o implementación requeriría la autorización por escrito de NBlockHeat Works. No los amenacé, no mencioné a Brickforge ni a Redstone. No exigí la devolución de mi bonificación. A las 10:16, Graham respondió con una sola frase: discutiremos esto internamente. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni un argumento legal, ni la afirmación de que el pago se había realizado. Solo un retraso. Priya volvió a llamar después de leer su respuesta. Esto es bueno, dijo. Suena tranquilo. Suena como un hombre que aún no ha leído el contrato. Miré a través de la pared de cristal hacia el piso ejecutivo. Graham entraba a una reunión con dos líderes de producto, sonriendo como si la compañía todavía controlara todo lo que había controlado el día anterior. ¿Qué pasará cuando lo lea?, pregunté. Priya hizo una pausa. Entonces entenderá que cualquier nuevo acuerdo que firmes puede ser legal, permanente y casi imposible de deshacer para Arborline. Por primera vez desde que Mónica deslizó esa tarjeta de regalo hacia mí, sonreí. Ya no estaba atrapada dentro de su compañía. Ellos estaban operando dentro de mi plazo. Pasé los siguientes 10 días construyendo mi respuesta de la misma manera que construía sistemas fiables, una capa verificada a la vez. Sin correos electrónicos furiosos, sin renuncias dramáticas, sin apagados ocultos. Priya creó una sala de datos segura que contenía todos los documentos que podríamos necesitar. Los registros del repositorio original, la aprobación de la Junta, el acuerdo de licencia, la opción de compra, la solicitud de patente, los avisos anuales de propiedad y la cadena de correos que demostraba que Owen había advertido a Graham antes de que se cancelara el pago. 4 años antes, Arborline licenció el motor. Cada año sus ejecutivos confirmaron que NBlockHeat Works era dueña del núcleo. La Junta aprobó una opción de compra. La compañía eligió no realizar el pago requerido. La opción expiró. No había ningún truco en esa cronología. Eso era lo que la hacía peligrosa. Sabía lo que Graham haría una vez que el riesgo se volviera real. Dejaría de hablar de contratos y comenzaría a hablar de lealtad. Diría que me había vuelto emocional. Sugeriría que había dañado la plataforma, ocultado información o amenazado a los clientes. Así que me aseguré de que no tuviera pruebas para nada de eso. Durante el periodo de estabilidad, respondí a todas las solicitudes de soporte críticas. Arreglé un retraso de precios para un cliente de farmacia y documenté la reparación. Ayudé a un ingeniero a rastrear un conector defectuoso sin tocar los datos privados de los clientes de Harbour Line. Registré cada solicitud de acceso y respuesta. Separé la tecnología claramente. Arborline era dueña de los sistemas externos que sus empleados habían construido. NBlockHeat Works era dueña del núcleo de PulseGrid. No borré archivos, no bloqueé a nadie ni cambié la configuración de producción para crear presión. Mi ventaja provenía de lo que poseía a continuación, no de romper lo que ya tenían. Una vez que las pruebas estuvieron limpias, Priya contactó a Brickforge y Redstone bajo acuerdos de confidencialidad separados. Les informó que PulseGrid estaba disponible para licencias sectoriales legales después de que la opción de Harbour Line hubiera expirado. Ambas respondieron en un día. Brickforge quería acceso para minoristas de supermercados y farmacias. Redstone quería clientes de ropa, muebles y artículos para el hogar.
En lugar de vender todo el sistema 2 veces, diseñé 2 licencias limitadas. Cada compañía recibiría derechos en su propio mercado. Ninguna podría entrar en el sector protegido de la otra y ninguna sería dueña del código central. Yo mantendría el control de Pulse Grid. Las primeras ofertas fueron sólidas. Luego cada compañía revisó los registros de rendimiento, los resultados de los clientes y el historial de patentes. Sus cifras aumentaron mientras Prilla negociaba los términos. Yo seguí entrando a Arborline cada mañana como si nada hubiera cambiado. Eso pareció molestar a Mónica más de lo que lo habría hecho la ira. Al sexto día, me llamó a su oficina para lo que describió como una discusión de alineación de liderazgo. «Te has vuelto menos colaborativa», dijo. «He completado todas las solicitudes de soporte asignadas. Se trata de actitud, no de tareas». «¿A qué acción específica te refieres?». Miró el bloc de notas amarillo que tenía delante. Estaba casi en blanco. «Tu comunicación se ha sentido reservada. Se me ha aconsejado mantener las discusiones sobre propiedad por escrito». Su boca se tensó. Involucrar a abogados en un asunto de compensación interna crea una tensión innecesaria. Dejó de ser solo un asunto de compensación cuando me pediste que transfiriera propiedad intelectual. Terminó la reunión poco después. A la mañana siguiente, Graham anunció una presentación para inversores a finales de mes. Se paró junto a una pantalla que mostraba ingresos crecientes y nuevos objetivos de mercado. En el centro de la presentación estaba Pulse Grid. «Nuestra ventaja tecnológica exclusiva», lo llamó. Vi al equipo de producto aplaudir. La mayoría no tenía idea de que algo había cambiado. Graham o no había entendido la notificación de vencimiento, o creía que podía ignorarla hasta que yo me rindiera. Luego dijo que Arborline usaría su propiedad de Pulse Grid para respaldar una nueva ronda de financiación. Eso cambió el riesgo. Una afirmación falsa dentro de una reunión de oficina era un problema. Una declaración de propiedad falsa presentada a los inversores era otro. Podría afectar a la junta, a los prestamistas y a los clientes a quienes se les dijo que Arborline controlaba el motor. Regresé a mi escritorio y reenvié la notificación de vencimiento al asesor legal general y al presidente del comité de auditoría. Adjunté la opción y les pedí que confirmaran que los materiales para los inversores serían corregidos. No recibí respuesta ese día. 10 minutos después de enviar el mensaje, Graham se detuvo frente a mi oficina y me sostuvo la mirada a través del cristal. No aparté la vista. La trampa ya no se trataba de $75.000. Se trataba de si él repetiría una declaración falsa después de recibir una prueba por escrito. Y a juzgar por la presentación para inversores que aún brillaba en la pantalla de la sala de conferencias, Graham ya había decidido seguir hablando delante de todos. La respuesta de Graham a la advertencia no fue la precaución. Fue la confianza. 3 días después, me pidieron que asistiera a un ensayo para inversores en la sala de presentaciones principal. El espacio tenía ventanas del suelo al techo, una mesa de nogal pulido y una pantalla lo suficientemente grande como para que cada promesa pareciera oficial. Graham estaba al frente con un control remoto en la mano. Nuestra próxima fase se basa en la propiedad total de nuestra plataforma de precios patentada, dijo. Luego Pulse Grid apareció detrás de él. No NBlogic Works, no mi nombre, solo Arborline Commerce Systems, impreso en negrita debajo de las palabras activo competitivo exclusivo. Lo vi dar crédito a un ejecutivo de producto recién ascendido llamado Scott Bell por convertir la plataforma en un sistema líder en el mercado. Scott se había unido 14 meses antes. Entendía el panel de control del cliente, pero nunca había escrito una línea del motor central. Mi nombre apareció una vez, cerca de la parte inferior de una diapositiva técnica, soporte de arquitectura. Así era como Graham planeaba reescribir 4 años de trabajo. Cuando terminó el ensayo, Mónica me detuvo cerca de la puerta. Natalie, necesito 5 minutos. Me llevó a una habitación más pequeña y colocó otro documento frente a mí. Esto debería aclarar la confusión, dijo. La primera página se titulaba Cesión retroactiva de propiedad intelectual. Leí la sección de pago 2 veces. $1 más empleo continuo.
A cambio, Arborline recibiría todos los derechos pasados, presentes y futuros relacionados con Pulse Grid, incluido el código creado antes de mi empleo. Levanté la vista. ¿Quieres comprar un activo que vale millones por $1? Mónica mantuvo su voz suave. El lenguaje simplemente confirma el entendimiento de la compañía. No reemplaza el acuerdo firmado con uno nuevo que favorece a Harbour Line. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Les estoy pidiendo que honren el contrato que su junta aprobó. Su expresión cambió. Si te niegas a cooperar, el liderazgo podría tener que revisar si tu comportamiento es consistente con tu rol. Deslicé el documento de vuelta. Todas las futuras solicitudes de propiedad deben pasar por mi abogada. Al final del día, Mónica me puso en un plan de acción correctiva por lo que llamó resistencia al liderazgo. Graham me eliminó de la reunión de inversores y ordenó a Ingeniería que preparara 3 nuevas implementaciones de Pulse Grid sin mi participación. Su plan era obvio. Sacarme de la sala, hacer que la compañía pareciera independiente y luego decirle a la junta que yo ya no era importante. Pero la orden creó un problema que él no había esperado. Los ingenieros de Arborline podían mantener los conectores que poseían. Podían ajustar los paneles de los clientes y corregir errores de rutina. Lo que no podían hacer era construir nuevas versiones a partir de los módulos centrales protegidos sin autorización. La primera pregunta vino de un gerente de ingeniería llamado Luis Ortega. ¿Tenemos derechos por escrito para usar el nuevo módulo de pronóstico? Respondí con la cláusula de la licencia y copié al asesor legal general. 2 gerentes más hicieron preguntas similares esa tarde. A cada uno le di la misma respuesta. Harbour Line era dueña de sus capas externas. Logic Works era dueña del motor. Cada pregunta se convirtió en otra advertencia por escrito. Mientras tanto, Brickforge y Redstone presentaron ofertas finales. Juntos, los acuerdos valían $6.4 millones más regalías anuales. Ambas compañías requerían pruebas de que la opción de Arborline había expirado y que ninguna orden judicial bloqueaba las licencias. Prilla envió al comité legal de la Junta un último aviso. Le dio a Harbour Line una clara oportunidad de disputar los hechos. No presentaron una disputa válida. En cambio, Graham le dijo a la Junta que yo estaba tratando de tomar a la compañía como rehén por una bonificación. Esa mentira facilitó mi decisión. A la mañana siguiente me senté en la oficina de Prilla y firmé ambos acuerdos. Brickforge recibió los derechos para supermercados y farmacias. Redstone recibió los derechos para ropa y artículos del hogar. Los pagos se transfirieron a una cuenta de depósito en garantía mientras se confirmaba el registro final de propiedad. Mientras firmaba la última página, Prilla me miró. Una vez que esto se cierre, la ventaja exclusiva de Arborline habrá desaparecido. Puse el bolígrafo sobre la mesa. La regalaron cuando eligieron la tarjeta de regalo. Antes de salir de la oficina de Prilla, revisé cada bloque de firma, fecha de vigencia y restricción de mercado. Nuevamente nada infringía los derechos de estabilidad temporal de Harbour Line. Nada tocaba los datos de sus clientes. Nada dependía de archivos confidenciales creados durante mi empleo. Los acuerdos se basaban en el motor, mis registros de propiedad y la fecha límite que Arborline había incumplido por escrito. Los hechos limpios ahora estaban haciendo lo que la ira nunca pudo. Esa tarde Graham me envió una solicitud de reunión titulada Revisión del estado laboral. Todavía creía que despedirme resolvería el problema. Aún no había entendido que el código ya no dependía de mi trabajo. El pánico comenzó en el momento en que el comité de auditoría de Arborline abrió el aviso de Prilla. A las 8:12 de la mañana siguiente el asesor legal general envió un correo electrónico a Graham, Mónica, Owen y al presidente de la Junta. El asunto era simple, se requiere revisión inmediata. A las 9 la presentación para inversores se había pausado. A las 10, un bufete de abogados externo estaba examinando el acuerdo de Pulse Grid. Nadie le dijo al resto del personal por qué. Las reuniones desaparecieron de los calendarios, los asistentes ejecutivos cerraron las puertas de las salas de conferencias y el ruido habitual de la mañana se desvaneció en susurros mientras la gente veía a los altos directivos apresurarse por el piso. A las 11:30, Graham convocó una reunión de emergencia.
Llegué con prilla y un único archivo de pruebas organizado. Graham ya estaba sentado a la cabecera de la mesa. Mónica estaba a su lado con los brazos cruzados. Owen parecía no haber dormido. Graham no esperó a que nadie más comenzara. Natalie ha sustraído propiedad de la compañía y la ha vendido a la competencia, dijo. Puse mi carpeta sobre la mesa. Eso no es lo que pasó. ¿Copiaste el código de Arborline? No, Logic Works licenció su motor preexistente a Arborline. Harbourline todavía es dueña de cada panel, conector y herramienta interna que sus empleados crearon. Graham se inclinó hacia adelante. Trabajaste aquí mientras desarrollabas Pulse Grid. El sistema central existía antes de que me uniera. Las fechas del repositorio, las actas de la Junta, la solicitud de patente y 4 avisos de licencia firmados lo confirman. Prilla abrió el archivo y pasó copias al abogado externo. El abogado principal leyó en silencio durante varios minutos. Nadie lo interrumpió. Finalmente miró a Graham. Arborline tenía una licencia exclusiva con una opción de compra. El pago de la compra no se realizó antes de la fecha límite. Graham me señaló. Porque ella diseñó la situación. Owen se movió en su silla. Me volví hacia él. ¿Se preparó la solicitud de pago? Él miró la mesa. Sí. ¿Podría haberse procesado a tiempo? Otra pausa. Sí. El ambiente en la sala cambió. El abogado externo explicó las consecuencias en un lenguaje sencillo. Los sistemas de clientes actuales podían seguir funcionando durante el periodo de estabilidad, pero Arborline ya no podía prometer acceso exclusivo futuro. No podía tratar a Pulse Grid como un activo de propiedad total en los documentos de financiación. Las nuevas implementaciones y las versiones futuras requerían una nueva licencia. Por eso se había detenido la presentación para inversores. El problema no se quedó en la sala por mucho tiempo. El equipo de adquisiciones de un importante cliente de supermercados envió un correo electrónico a Arborline preguntando si la compañía había falseado la propiedad de Pulse Grid durante las conversaciones de renovación. Luego el prestamista que respaldaba la expansión de Arborline solicitó una aclaración, porque el motor aparecía en una lista de activos clave de la compañía. Al mediodía, Brickford anunció una nueva asociación de análisis minorista. No mencionó a Pulse Grid, pero cualquiera dentro de Arborline podía entender el momento. Una hora después, Redstone publicó ofertas de trabajo para ingenieros de implementación con experiencia en sistemas de precios automatizados. El rostro de Graham se puso pálido. Mónica intentó un argumento diferente. La tarjeta de $20 fue un primer pago simbólico, dijo. Mostraba consideración. El abogado externo miró su carta de recursos humanos. Este documento dice que la tarjeta era una compensación de reconocimiento separada. También dice que la bonificación de $75.000 fue cancelada. No pueden llamarlo un pago de adquisición después de la fecha límite. Mónica abrió la boca y luego la cerró. Owen finalmente habló. Le advertí a Graham que el pago podría estar conectado a la opción de propiedad intelectual. Graham se giró bruscamente. Dijiste que una revisión legal podría ser útil. Dije que debería ocurrir antes de cualquier cambio. La presidenta de la Junta, Margaret Rowan, había estado escuchando por vídeo. Su voz salió por los altavoces sin nada de la calidez pulida de Graham. Preserven cada correo electrónico, mensaje, registro de aprobación y borrador relacionado con este asunto. Nadie borra nada. Programó una sesión especial de la Junta para la mañana siguiente. Después de la reunión, Graham me bloqueó el paso cerca del ascensor. ¿Crees que 2 contratos te hacen poderosa? Preguntó en voz baja. No, dije. El registro firmado sí. Sus ojos se entrecerraron. Estás destruyendo la compañía que te dio una carrera. Arborline pagó por una licencia. No me dio el trabajo que creé antes de llegar. Las puertas del ascensor se abrieron y entré con prilla. Justo antes de la medianoche el agente de la cuenta de depósito en garantía confirmó que la revisión de propiedad estaba completa. El primer pago de la licencia había sido liberado a Logic Works.
Miré el número en la cuenta de mi compañía. Era más dinero del que Arborline me había pagado en varios años, pero la cantidad no fue lo que me dio seguridad. La liberación significaba que la licencia rival había sobrevivido a la revisión legal. A la mañana siguiente no entraría a la sala de juntas como una empleada asustada, rogando por una bonificación cancelada. Entraría como la dueña del activo que Arborline había reclamado falsamente como propio. La sala de juntas se sentía diferente cuando entré a la mañana siguiente. La misma mesa larga estaba allí. El mismo cristal pulido, las sillas de cuero y las pantallas silenciosas. Pero Graham ya no controlaba la sala con una presentación. Estaba sentado bajo la atención de la junta y por primera vez parecía un hombre esperando ser juzgado. Mónica estaba a 2 asientos de él. Owen tenía una carpeta abierta frente a él. Margaret Rowan, la presidenta de la junta, estaba a la cabecera de la mesa. Priya se sentó a mi lado. Graham habló primero. Esta compañía le dio a Natalie acceso, recursos, personal y credibilidad, dijo. Ahora está usando esa posición para beneficiar a nuestros competidores. Margaret me miró. Señorita Brooks, puede responder. No discutí sobre lealtad. No describí las vacaciones perdidas, las llamadas de emergencia ni la tarjeta de regalo de $20. Abrí el archivo de pruebas. Le mostraré a la Junta la cronología de la propiedad, dije. Luego el asesor legal de Arborline puede decidir si algo de lo que hice violó el acuerdo. El primer documento fue la aprobación de la Junta de 4 años antes. Nombraba a N-Block Works como la propietaria del motor central preexistente de Pulse Grid. El segundo era el acuerdo de licencia. Arborline recibió uso exclusivo pero no propiedad permanente. Los siguientes 4 documentos eran avisos anuales firmados por Graham y Owen. Cada uno repetía el mismo hecho: N-Block Works era dueña del código central. Luego puse la opción de compra en la pantalla. La opción requería un pago de $75.000 antes de la medianoche en la fecha establecida, dije. El pago tenía que registrarse como contraprestación por la adquisición. Priya mostró el correo electrónico de advertencia de Owen. Se recomienda una revisión legal antes de cualquier cambio. Luego vino la respuesta de Graham. Procedan con la alternativa de reconocimiento. Podemos encargarnos del papeleo después. Nadie habló. Mostré la carta de cancelación de Mónica, la compensación de reconocimiento de $20 y el nuevo documento de cesión que ofrecía $1 por cada derecho pasado y futuro relacionado con Pulse Grid. Margaret miró directamente a Mónica. ¿Por qué se presentó este documento después de que se cancelara el pago original? Mónica ajustó los papeles frente a ella. Creíamos que la compañía ya era dueña de la tecnología. La cesión estaba destinada a confirmar ese entendimiento. Entonces, ¿por qué ofrecer una contraprestación?, preguntó Priya. Mónica no respondió. Finalmente Priya presentó las licencias de Brickforge y Redstone. Ambas habían sido firmadas después de que la opción de Harbour Line expirara. Ambas estaban limitadas por sector de mercado. Ninguna usaba los datos de clientes, los conectores o los sistemas creados por los empleados de Arborline. El abogado externo se levantó y explicó el daño. Arborline podía mantener estables los sistemas actuales durante el periodo de transición, pero ya no tenía acceso exclusivo futuro. No podía decirles a los inversores que los rivales estaban bloqueados para usar Pulse Grid. Brickforge ahora podía competir en supermercados y farmacias. Redstone podía entrar en ropa y artículos del hogar. El valor combinado de las licencias era de $6.4 millones, más regalías. La tarjeta de regalo de $20 todavía estaba dentro de mi carpeta. No la saqué. No lo necesité. Todos en la sala entendieron lo que representaba. Graham se inclinó hacia adelante. Ella diseñó el incumplimiento. Sabía lo que significaba la fecha límite y guardó silencio. Pedí la decisión por escrito, dije. Owen te advirtió antes de la fecha límite. Tu equipo legal estaba disponible. La solicitud de pago estaba lista. Margaret se volvió hacia Owen. ¿Podría haberse procesado el pago a tiempo?
Él tragó saliva. Sí. ¿Natalie lo impidió? No. El rostro de Graham se tensó. Owen se está protegiendo. Mónica interrumpió. Estábamos tratando de mejorar las cifras de compensación de fin de trimestre. Creímos que el departamento legal podría corregir el lenguaje de propiedad más tarde. Su declaración quedó flotando en el aire. Graham se volvió hacia ella. Esa fue tu decisión. Tú la aprobaste, dijo ella. Y tú la clasificaste. Nos dijiste que procediéramos. Sus historias comenzaron a desmoronarse frente a los mismos directores a los que habían intentado impresionar. Esperé hasta que la sala volvió a quedarse en silencio. Luego hice mi propuesta. Harbour Line puede comprar una licencia de transición no exclusiva de 12 meses a precio de mercado. El acuerdo debe usar un lenguaje de propiedad preciso. Los clientes actuales deben estar protegidos. Ningún ingeniero debe enfrentar represalias por preguntar sobre la autorización. No regresaré como empleada, no transferiré en Enelogic Works ni firmaré una declaración de propiedad falsa. Graham me miró fijamente. Tú no estableces los términos para esta compañía. Margaret cerró su carpeta. En este momento, señor Pique, ella establece los términos para el activo que necesitamos. La Junta nos pidió a Priya y a mí que nos retiráramos mientras pasaban a una sesión cerrada. Esperamos en una oficina tranquila al otro lado del pasillo durante 43 minutos. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Graham estaba de pie cerca de la pared. Su silla a la cabecera de la mesa estaba vacía y esta vez, nadie en la sala le pidió que volviera a ella. Margaret nos pidió que regresáramos. Graham no se sentó. La Junta ha puesto al señor Pique en licencia administrativa inmediata, dijo. Su autoridad sobre las finanzas, los asuntos legales y las comunicaciones de la compañía queda suspendida, a la espera de una investigación completa. El rostro de Mónica se quedó inmóvil. Margaret continuó. La señorita Reed también será puesta en licencia. Todos los registros de compensación y los documentos de propiedad intelectual serán revisados por un abogado externo. Graham miró alrededor de la mesa, como si alguien pudiera desafiarla. Nadie lo hizo. Salió sin hablarme. Esa fue la última vez que lo vi dentro de Arborline. La investigación descubrió más tarde que él había permitido que los inversores y directores recibieran afirmaciones de propiedad inexactas después de haber sido advertidos sobre la opción vencida. Mónica había cambiado la clasificación del pago para mejorar el trimestre y luego intentó obtener una cesión retroactiva después de la fecha límite. Arborline destituyó a Graham como director ejecutivo. El empleo de Mónica terminó poco después. Owen mantuvo su puesto solo porque cooperó con la investigación, presentó los registros de pago y ayudó a corregir las divulgaciones financieras de la compañía. La ronda de financiación se retrasó y Arborline declaró públicamente que algunas descripciones anteriores de la propiedad de su tecnología habían sido inexactas. Podría haber rechazado todas las ofertas de la compañía y verla luchar. No lo hice. Miles de empleados ordinarios no habían cancelado mi acuerdo. Los ingenieros no habían mentido a la Junta. Los clientes que usaban PulseGrid no habían puesto esa tarjeta de regalo frente a mí. A través de Enelogic Works, le ofrecía a Arborline una licencia de transición no exclusiva de 12 meses. La tarifa base coincidía con la estructura ofrecida a Brickforge y Redstone. El pago debía hacerse por adelantado. Arborline podía dar soporte a los clientes actuales y completar los proyectos aprobados, pero ya no podía reclamar la propiedad exclusiva ni impedir que mi empresa trabajara con otros. La Junta aceptó. Arborline también llegó a un acuerdo por mi reclamo de represalias, pagó mis costos legales, eliminó el plan de acción correctiva de mi expediente y emitió una declaración escrita confirmando que yo había seguido el acuerdo. La bonificación de $75.000 ya no importaba de la misma manera que antes. Las dos licencias rivales, las regalías anuales y el pago de transición de Harbour Line le dieron a Enelogic Works suficiente dinero para operar de forma independiente. Alquilé una oficina modesta, elaboré un cuidadoso plan de contratación y comencé a convertir PulseGrid en una plataforma que pudiera servir a varias industrias sin depender de un solo empleador. Crecí con cuidado.
Sin expansiones apresuradas, sin promesas vacías ni presentaciones para inversores que afirmaran más de lo que poseíamos. Cada nuevo contrato nombraba la tecnología, sus límites y los deberes de cada parte con claridad. Quería que la compañía que llevaba mi nombre se construyera sobre la verdad que Harbour Line había ignorado. Algunos ingenieros de Arbor Line me contactaron más tarde. Contraté a algunos de ellos, pero solo después de que se fueran correctamente. A cada persona le dije lo mismo: trae tu experiencia, no los archivos de Arbor Line. No construiría mi futuro usando el mismo tipo de robo que ellos habían intentado cometer contra mí. Meses después asistí a una conferencia de tecnología minorista en Chicago. Brickforge, Redstone y Arbor Line estaban representados en el mismo panel. Me senté en la audiencia mientras el director ejecutivo interino de Arbor Line explicaba que la compañía usaba Pulse Grid bajo una asociación de licencia con NBlockworks Works. Tecnología licenciada, no nuestro motor patentado, no un activo de propiedad total, no soporte de arquitectura escondido en una nota al pie. Mi nombre apareció en la pantalla como fundadora y arquitecta principal. La corrección tardó menos de 10 segundos en decirse, pero yo había esperado 4 años para escucharla. Después del panel, Margaret me encontró cerca de la salida. Deberíamos haber entendido el acuerdo antes, dijo. Deberían haber entendido a la persona que lo construyó, respondí. Ella aceptó eso sin defender a la junta. Todavía tengo la tarjeta de regalo de $20. Nunca la usé. Está en un cajón con llave junto a la primera licencia de Brickforge y una copia impresa de la declaración de propiedad corregida de Harbour Line. A veces, antes de una reunión importante, abro ese cajón y la miro. No porque esté enojada, sino porque me recuerda lo cerca que estuve de ceder mi trabajo solo para seguir siendo bienvenida en una sala que nunca me había valorado de verdad. Mónica pensó que la tarjeta haría que la bonificación cancelada se sintiera menos cruel. Graham pensó que el papeleo podría arreglarse después de que el poder ya hubiera sido tomado. Creyeron que $20 eran suficientes para saldar lo que yo había construido. En realidad, solo sirvieron para liberarlo.